La seda de mi peor vestido se pegaba a mi piel como un castigo que yo misma había elegido. No era realmente seda, solo poliéster barato que pretendía ser algo mejor. La tela era tan fina que podía sentir cada soplo de aire acondicionado contra mis muslos. El dobladillo caía de forma desigual, más corto en un lado, donde había intentado arreglar un desgarro con hilo que no combinaba del todo. Mis dedos jugueteaban con el borde deshilachado mientras permanecía de pie en el pasillo, fuera del estudio de mi padre, escuchando el murmullo de voces masculinas detrás de la pesada puerta de roble. Me había vestido deliberadamente mal. Me había recogido el pelo en un moño desordenado que me hacía parecer más joven, más descuidada, y no me había maquillado, salvo por una mancha de pintalabios viejo que había borrado a medias. Mi padre tenía invitados importantes. Había dicho con ese tono en su voz que significaba negocios, significaba peligro, significaba que debía hacerme invisible. Así que hice lo contrario de invisible. Me hice olvidable. El suelo de mármol estaba frío bajo mis pies descalzos. Me había quitado los zapatos en algún lugar entre la cocina y aquí, dejándolos como migas de pan que no tenía intención de seguir. La casa olía a humo de cigarro y colonia cara, un olor que no pertenecía a mi padre, sino a quien quiera que estuviera detrás de esa puerta. Un olor que me revolvió el estómago con algo que no podía nombrar. No debería estar aquí. Debería estar arriba, en mi habitación, con la puerta cerrada con llave, fingiendo que no existía. Eso era lo que quería mi padre. Eso era lo que siempre quería cuando venían sus socios. Pero la curiosidad siempre había sido mi defecto fatal. Lo que me había metido en problemas más veces de las que podía contar. Y esa noche, algo parecía diferente. El aire parecía cargado, eléctrico, como el momento antes de que estalle una tormenta. La voz de mi padre se elevó ligeramente, audible a través de la puerta. No es nadie, solo mi hija. No tienes por qué preocuparte. Yo me preocupo por todo. La otra voz cortó como una navaja la seda. Un acento bajo y controlado que no logré identificar. Quizás italiano o algo similar. Suavizado por años de hablar inglés. Todo en esta casa se convirtió en mi preocupación en el momento en que tu hijo me robó. Se me cortó la respiración. Mi hermano. Por supuesto que se trataba de mi hermano. Marco no sabía con quién estaba tratando, dijo mi padre, y pude oír la desesperación en su tono. Es joven, estúpido. Devolverá hasta el último centavo. Tu hijo robó $3 millones de uno de mis envíos y desapareció como el humo. Esa voz otra vez, tan baja que era casi un susurro, pero de alguna manera llenaba cada rincón de la habitación, se filtraba por la puerta y me oprimía la garganta. El dinero lo puedo reemplazar. La falta de respeto requiere una compensación. Apoyé la palma de la mano contra la puerta, sintiendo la veta de la madera bajo mis dedos. Mi corazón latía con tanta fuerza contra mis costillas que pensé que se me haría un moratón. Marcos siempre había sido imprudente, siempre traspasando los límites. Pero robar a la mafia era más que imprudente, era suicida. Por favor. La voz de mi padre se quebró. Nunca le había oído hablar así, nunca le había oído suplicar. Te daré lo que quieras, la casa, mis negocios, todo lo que tengo. No quiero tu casa. Una pausa. El sonido del hielo tintineando en un vaso. Quiero a tu hijo, y hasta que lo tenga, tomaré otra cosa como garantía. La puerta se abrió tan de repente que tropecé hacia adelante, y apenas pude agarrarme al marco de la puerta. El rostro de mi padre se puso pálido, pero yo no lo miraba. No podía mirarlo porque cada fibra de mi ser, cada terminación nerviosa de mi cuerpo, se había orientado hacia el hombre sentado en el sillón de cuero junto a la ventana. Era más joven de lo que esperaba, tal vez 30 años. Sin duda, no más de 35. Tenía el pelo oscuro peinado hacia atrás y un rostro que parecía esculpido en mármol. Mandíbula fuerte, pómulos marcados, labios que parecían crueles incluso en reposo. Llevaba un traje negro que probablemente costaba más que el coche de mi padre, tan perfectamente entallado que parecía una segunda piel. Sus ojos, cuando se encontraron con los míos,
Eran tan oscuros que parecían negros en la tenue luz del estudio. Pero no fue su belleza lo que me dejó sin aliento. Fue el reconocimiento. Conocía a ese hombre. Conocía el ángulo exacto de su mandíbula, la forma en que sus largos dedos rodeaban el vaso de cristal que tenía en la mano. Lo conocía porque había pasado 6 meses enamorándome de un fantasma, con un desconocido en una cafetería que nunca me había dicho su verdadero nombre. Mía. Pronunció mi nombre como si lo saboreara, probando su peso en la lengua. No sonrió, no se movió, solo me miró con esos ojos de obsidiana mientras el mundo se inclinaba a mi alrededor. Tú, susurré. Mi voz sonó quebrada, áspera. Eres Dante Caruso. Dejó el vaso con movimientos precisos y controlados. Detrás de él, dos hombres con trajes oscuros se materializaron desde las sombras. Uno junto a la ventana, otro cerca de la estantería. Ni siquiera los había visto antes, aunque tú me conocías como Daniel. Daniel, el hombre que me había comprado café todos los martes y jueves durante 6 meses, que me había escuchado hablar de mis sueños de dejar esta ciudad, de estudiar arte en Florencia, que me había tocado la mano al otro lado de la mesa y me había hecho creer en las posibilidades en el futuro, en algo más allá del peso asfixiante del mundo de mi padre. Daniel, que me había besado una vez bajo la lluvia fuera de esa cafetería y luego había desaparecido sin explicación, dejándome preguntándome qué había hecho mal. No, la palabra se me atragantó en la garganta. Tú no eres, esto no es, tu padre no te lo dijo. La mirada de Dante se desplazó hacia mi padre. Algo peligroso brillaba en esos ojos oscuros. No te advirtió que la estupidez de tu hermano tendría consecuencias. Déjala fuera de esto. Mi padre se interpuso entre nosotros, de espaldas a mí, con los hombros rígidos. Ella no tiene nada que ver con las decisiones de Marco. Tiene mucho que ver con ellas. Dante se levantó con un movimiento fluido y me di cuenta de lo alto que era, de cómo parecía llenar la habitación con su sola presencia. Me ofreciste todo lo que tienes. Bueno, voy a aceptar tu oferta. El aire salió de mis pulmones. No podía respirar. No podía pensar más allá del rugido en mis oídos. ¿Qué? La voz de mi padre sonó ahogada. Dante caminó hacia nosotros. Cada paso era medido, deliberado. Los hombres detrás de él también se movieron, silenciosos como sombras. Se detuvo a pocos centímetros de mi padre, tan cerca que podía oler su colonia. Cedro y algo más oscuro, algo que me secó la boca. Tu hija. Sus ojos encontraron los míos por encima del hombro de mi padre. Ella vendrá conmigo. Vivirá bajo mi protección hasta que tu hijo devuelva lo que robó. Considérala un seguro colateral de que cooperarás. Por supuesto que no. Mi padre me agarró del brazo y me empujó detrás de él. Es mi hija. Ella no forma parte de este mundo. Formó parte de este mundo desde el momento en que nació en tu familia. La voz de Dante nunca se elevó, nunca cambió de tono, pero de alguna manera exigía atención absoluta. Y ella formó parte de mi mundo hace 6 meses, cuando decidí que la quería. Mi sangre se heló. ¿Qué? Su mirada se clavó en la mía, y en esas profundidades negras vi algo que me hizo flaquear las rodillas. Hambre. Posesión. Una oscuridad que debería haberme aterrorizado, pero que en cambio hizo que el calor se acumulara en mi vientre. ¿Creías que nuestros encuentros eran una coincidencia? Inclinó ligeramente la cabeza. ¿Que era casualidad que estuviera en esa cafetería todos los martes y jueves? ¿Que fuera casualidad que me sentara en tu mesa para hablar contigo sobre arte y sueños y todas las bonitas mentiras que te cuentas a ti misma sobre quién eres? Estás loco. Las palabras salieron en un susurro. ¿Tú, tú planeaste esto? ¿Todo? Yo lo planeo todo, cara. Rodeó a mi padre como si fuera un mueble. Nada más que un obstáculo fácil de sortear. Te vi en una galería hace 6 meses. Llevabas un vestido azul y mirabas un cuadro de Venecia como si contuviera todas las respuestas a las preguntas que temías hacer. Y entonces decidí que te tendría. Mi padre se abalanzó sobre él. Fue un movimiento torpe, desesperado. El movimiento de un hombre que lo había perdido todo y no tenía nada que perder. El guardaespaldas de Dante lo agarró en pleno vuelo
y lo estrelló contra el escritorio con tanta fuerza que los marcos de los cuadros tintinearon. Apareció una pistola, apuntando a la sien de mi padre. ¡No lo hagas! Dante ni siquiera los miró. Sus ojos permanecieron fijos en mí, oscuros y devoradores. Prefiero no matarlo delante de ti, pero lo haré si es necesario. Para. Oí mi voz desde muy lejos. Por favor, para y ven aquí. No era una petición. Las palabras flotaban en el aire entre nosotros, cargadas de significado. Mi padre emitió un sonido como el de un animal herido. La pistola se apretó con más fuerza contra su cráneo. Mis pies dieron un paso, luego otro. El vestido barato susurraba contra mis muslos mientras cruzaba la alfombra persa. Pasaba junto a los muebles de cuero y me adentraba en la órbita de un hombre que había orquestado 6 meses de mi vida como si fuera una marioneta, y él tuviera todos los hilos. Me detuve cuando estuve lo suficientemente cerca como para ver los destellos dorados de sus iris, lo suficientemente cerca como para contar los latidos de su corazón en el pulso de su garganta. Olía exactamente como lo recordaba, a cedro y oscuridad y algo indefinible que me hacía querer acercarme más, incluso cuando todos mis instintos me gritaban que huyera. Buena chica. Levantó la mano y sus dedos recorrieron mi mandíbula con una delicadeza que contradecía todo lo demás en ese momento. Siempre has aprendido rápido. Te odio. Las palabras sabían a ceniza. Lo sé. Su pulgar recorrió mi labio inferior. El contacto fue tan ligero que podría haber sido imaginación. Me odiarás más cuando esto termine, pero también entenderás por qué lo hice, por qué no podía dejarte marchar. Detrás de él, su guardaespaldas soltó a mi padre, que se desplomó contra el escritorio, jadeando. Los ojos de Dante no se apartaron de mi rostro. «Haz una maleta», dijo en voz baja. «Tienes 10 minutos. Trae todo lo que no puedas vivir sin ello. Yo te proporcionaré todo lo demás». Y si me niego, su sonrisa fue algo terrible, hermosa y cruel. «Entonces tu padre morirá. Tu hermano morirá cuando lo encontremos. Y tú vendrás conmigo de todos modos, pero con sangre en tus manos. Tú decides, Mía. Siempre ha sido tu decisión». No era una decisión, ambos lo sabíamos, pero él me dio la ilusión de que lo era. Este hombre que me había cortejado con café y conversación, que me había hecho creer en posibilidades que no existían. Me alejé de él, de esos ojos oscuros y penetrantes, y salí del estudio con las piernas temblorosas. Detrás de mí, oí el sollozo entrecortado de mi padre. Oí la orden silenciosa de Dante a sus hombres. Oí el sonido de mi mundo rompiéndose como cristal sobre mármol. En mi habitación, me quedé mirando la maleta abierta sobre la cama. Me temblaban las manos mientras cogía ropa, zapatos, las pequeñas cosas que habían conformado mi vida. Una fotografía de mi madre, fallecida hacía ya 10 años. Un cuaderno de dibujo lleno de bocetos de lugares que nunca vería. El collar barato que Daniel Dante me había regalado la última vez que lo vi antes de desaparecer. Levanté el collar hacia la luz. Un pequeño pájaro plateado con las alas extendidas en vuelo. Libertad, me había dicho cuando me lo dio. Algo que todo el mundo merece. Casi me reí, casi lloré. No hice ninguna de las dos cosas porque temía que, si empezaba, no podría parar. Los 10 minutos pasaron como segundos, como horas. Cuando salí de mi habitación, arrastrando la maleta detrás de mí, Dante esperaba al pie de las escaleras. Mi padre no estaba por ninguna parte. Solo Dante en sus sombras y la promesa de todo lo que había temido desde el momento en que comprendí lo que realmente era mi familia. ¿Lista?, preguntó, como si tuviera alguna opción. Bajé las escaleras lentamente, cada paso alejándome más de la chica que había sido y acercándome más a lo que estaba convirtiéndome. El peor vestido que tenía de repente me pareció profético. Vestida para un final que no había visto venir. Al pie de las escaleras, Dante me quitó la maleta de la mano. Sus dedos rozaron los míos, deliberada y lentamente. Lo que dije en la cafetería iba en serio. Murmuró tan bajo que solo yo pude oírlo, sobre querer mostrarte Venecia. Sobre todo. Mentiste sobre todo lo demás. Mi voz sonó firme, más fuerte de lo que me sentía.
No. Su mano me agarró la barbilla, obligándome a mirarlo. Mentí sobre mi nombre. Todo lo demás era verdad, la verdad más peligrosa. Afuera, un todoterreno esperaba, negro y reluciente bajo la luz de la calle. La puerta estaba abierta como una boca lista para tragarme entera. Miré una vez más hacia la casa de mi padre, con las ventanas a oscuras excepto por la luz de su estudio, donde su mundo había terminado esa noche. Luego subí al vehículo, con sus asientos de cuero y sus ventanas tintadas, y me adentré en un futuro que no podía imaginar. Dante se deslizó a mi lado, tan cerca que su muslo rozaba el mío. La puerta se cerró con un último y terrible clic. ¿A dónde vamos?, pregunté mientras el todoterreno se alejaba de la acera. Su mano encontró la mía en la oscuridad que nos separaba, entrelazando sus dedos con los míos con una posesividad que debería haberme aterrorizado. «A casa», respondió simplemente. «¿Mi casa? ¿Dónde te quedarás hasta que tu hermano aparezca? Donde pueda mantenerte a salvo». ¿A salvo de qué? Se volvió para mirarme y a la luz de las farolas su rostro era todo ángulos y sombras. «De todos los que ahora querrán utilizarte en mi contra, de los enemigos de tu hermano, de mis enemigos, de todos excepto de mí». El todoterreno aceleró, llevándonos por calles oscuras hacia un destino que yo desconocía, que no podía imaginar. La mano de Dante permaneció entrelazada con la mía, cálida e inflexible. Una cadena disfrazada de consuelo, una jaula disfrazada de protección. Y a pesar de todo, a pesar de las mentiras, la manipulación, la seducción calculada, mi corazón traidor latía más rápido ante su tacto, recordando el café, la lluvia y los besos que habían sabido a posibilidad. El ático ocupaba toda la última planta de un edificio por el que había pasado 1000 veces, sin imaginar nunca lo que había más allá de su fachada de mármol. Las ventanas del suelo al techo rodeaban 3 lados, ofreciendo una vista de la ciudad que me hacía sentir como si estuviera flotando sobre el mundo en lugar de atrapada en él. El mobiliario era minimalista, de cuero negro y superficies de cristal cromado que reflejaban la iluminación ambiental y tonos ámbar y dorados. Todo tenía ángulos agudos y líneas limpias. Era hermoso, como lo es un cuchillo. La mano de Dante permaneció en mi espalda mientras me guiaba al interior, un toque que se sentía a la vez protector y posesivo. Los dos guardaespaldas que habían viajado en la parte delantera del todoterreno desaparecieron en algún lugar detrás de nosotros, con pasos silenciosos sobre los suelos de madera. «Tu habitación está por ahí», señaló hacia un pasillo, la segunda puerta a la izquierda. «La mía está al final del pasillo. Tendrás privacidad, pero las ventanas no se abren y la puerta del balcón está cerrada con llave. Por tu seguridad. ¿Quieres decir para evitar que huya?». Las palabras salieron sin emoción, sin sentimiento. «Quiero decir para mantenerte con vida». Se alejó de mí, quitándose la chaqueta del traje con movimientos inconscientemente elegantes. «Marco robó a la familia Calabresa. Han puesto precio a su cabeza y por extensión a la de cualquiera relacionado con él. La casa de tu padre estaba vigilada. No habría sobrevivido a la noche. Quería llamarle mentiroso. Quería creer que se trataba de otra manipulación, de otra cuerda que estaba tirando. Pero el cansancio de su voz sonaba genuino, y la forma en que encogía los hombros, como si el peso del mundo recayera sobre ellos, parecía demasiado humana para el monstruo que necesitaba que fuera. «¿Por qué te importa?». Dejé mi maleta en el suelo y me abracé a mí misma. El aire acondicionado me puso la piel de gallina en las partes descubiertas. «Si me matan, tu problema se resolverá. No necesitarás ningún aval». Se volvió para mirarme y algo peligroso se reflejó en su rostro. «¿De verdad crees que he orquestado 6 meses de tu vida? ¿Que he aprendido todo sobre ti? ¿Que te he hecho reír en esa cafetería solo para que alguien te pegara un tiro en la cabeza? Ya no sé qué pensar». Mi voz se quebró a pesar de mis esfuerzos. «No sé quién eres, quién soy yo, qué significa todo esto». Dante acortó la distancia entre nosotros con 3 largos pasos. Levantó las manos para enmarcar mi rostro e inclinó mi barbilla para que no tuviera más remedio que mirarle a los ojos. Ya no eran negros. Tan cerca,
Pude ver que en realidad eran de un marrón intenso, del color del espresso. Eres Mia Santoro, dijo en voz baja. Tienes 23 años, estudiaste historia del arte, pero lo dejaste para cuidar de tu padre después de que muriera tu madre. Tomas el café solo con 2 terrones de azúcar. Dibujas en servilletas cuando crees que nadie te ve. Tienes una cicatriz en la rodilla izquierda por una caída en bicicleta cuando tenías 8 años. Tu cuadro favorito es El nacimiento de Venus, de Botticelli, y lloras cada vez que hablas de que nunca podrás verlo en persona. Se me cortó la respiración. Lo recordaba todo. Cada pequeño detalle que le había contado mientras tomábamos café. Cada parte de mí que le había dado a Daniel, el desconocido, él la había guardado como un tesoro. Eso es lo que eres, continuó, acariciándome los pómulos con los pulgares. Y yo soy Dante Caruso, jefe de la familia Caruso, italoamericano de tercera generación, que construyó un imperio sobre la tumba de mi padre. Tengo 32 años. Tomo el espresso solo. Colecciono arte renacentista. Y hace 6 meses vi a una mujer en una galería que miraba los cuadros como si fueran portales a otro mundo. Y decidí que quemaría todo lo que había construido solo para verla mirarme de esa manera. Eso es una locura. Pero mi voz salió en un susurro, sin aliento. Sí, su frente tocó la mía. Lo es. Pero nunca he pretendido estar cuerdo en lo que a ti respecta. El momento se prolongó entre nosotros, tenso como un cable. Su aliento rozó mis labios. Podía sentir los latidos de su corazón a través de la fina tela de su camisa, firmes y fuertes. Todo lo que tenía que hacer era inclinarme hacia adelante solo 1 centímetro, quizá menos, y nuestras bocas se encontrarían. En lugar de eso me eché hacia atrás. Necesito ducharme, pensar, procesar la pesadilla en la que me he metido. Algo parecido a la decepción cruzó por su rostro, pero asintió y se alejó. Hay ropa en el armario. La traje esta semana. Tu talla, tus colores preferidos, todo lo que puedas necesitar esta semana. Me reí con una risa frágil. ¿Estabas tan seguro de que acabaría aquí? Estaba decidido. Cogió la chaqueta que había dejado sobre una silla. Habría encontrado otra forma si tu hermano no me hubiera obligado. Pero el robo de Marco me dio la excusa que necesitaba, la justificación que mi familia aceptaría. Una excusa para secuestrarme, una excusa para protegerte y, al mismo tiempo, resolver un problema. Se dirigió hacia el pasillo. Duerme, Mía. Mañana hablaremos de las reglas, los límites, cómo funcionará este acuerdo. Esta noche solo descansa. Dante. Su nombre sonaba extraño en mi boca, demasiado íntimo, demasiado real. Se detuvo y miró hacia atrás. En la cafetería, cuando me besaste por última vez. ¿Algo de eso fue real? La expresión que cruzó su rostro era cruda, sincera. Fue lo más real que he hecho nunca. Por eso tuve que desaparecer, porque me estaba enamorando demasiado rápido. Sentía demasiado y no podía permitir que las emociones comprometieran el plan que ya había puesto en marcha. Se marchó antes de que pudiera responder, y sus pasos se desvanecieron por el pasillo. Me quedé sola en la enorme sala de estar, rodeada de un lujo que me parecía una burla, y traté de recordar cómo respirar. El dormitorio, según me había indicado, era más grande que todo mi apartamento. Una cama king size dominaba el espacio, vestida con sábanas blancas que parecían increíblemente suaves. El baño en suite era todo de mármol y cromo, la ducha era lo suficientemente grande para 3 personas, y el armario lo abrí con manos temblorosas. Los vestidos colgaban en filas ordenadas, organizados por colores. Ropa informal, ropa formal, ropa de deporte, zapatos alineados en el estante inferior. De todo, desde zapatillas hasta tacones. Los cajones contenían ropa interior, ropa de dormir, accesorios, todo de mi talla, todo con estilos que yo misma habría elegido. Me había estudiado, me había conocido, se había preparado para este momento con la misma precisión que probablemente aplicaba a todos los aspectos de su vida. Cogí lo más sencillo que encontré, un suave camisón de algodón, y me retiré al cuarto de baño. La ducha estaba muy caliente, la presión del agua casi me dolía en la piel.
Me quedé bajo el chorro hasta que se me arrugaron los dedos, hasta que el vestido barato que llevaba quedó en un montón empapado en el suelo de baldosas, hasta que no pude distinguir si la humedad de mi cara era agua o lágrimas. Cuando finalmente salí, envuelta en una toalla que probablemente valía más que el alquiler de un mes, encontré una bandeja en la mesita de noche. Sopa, algo que olía a verduras y hierbas, y pan aún caliente del horno. Una copa de vino tinto, una nota con una elegante caligrafía. No has cenado. D. No debería haberlo tocado. Debería haberlo tirado contra la pared. Rechazar este pequeño gesto de amabilidad como debería rechazar todo lo relacionado con esta situación. En cambio, me senté en el borde de la cama y me lo comí todo, de repente, con un apetito voraz que no había tenido en meses. La sopa sabía casera, el pan se derretía en mi lengua, el vino me calentaba por dentro, aflojando los nudos de mis hombros. Odiaba que estuviera bueno. Odiaba que él supiera que tendría hambre, que hubiera anticipado esta necesidad como había anticipado todo lo demás. Acababa de dejar la bandeja vacía a un lado cuando mi teléfono vibró. Mi padre. Mía, cariños, ¿estás bien? ¿Te ha hecho daño? Estoy bien. Mantuve la voz baja, consciente de que los hombres de Dante estaban en algún lugar de este ático, de que las paredes podían tener oídos. Estoy. Él me tiene en un ático en el centro. Dice que es para protegerme. ¿Protegerme? La risa de mi padre fue amarga. Te quiere, Mía. Te ha querido desde antes de que pasara todo esto con Marco. Debería haberlo visto venir. Debería haberte protegido mejor. ¿Qué quieres decir con desde antes? Apreté el teléfono con fuerza. ¿Cuánto tiempo hace que sabes de él? Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Entonces, 6 meses, quizás 7. Uno de sus hombres se me acercó y me hizo preguntas sobre ti, tus rutinas, tus hábitos, dónde te gusta pasar el tiempo. Pensé que te estaba investigando por Marco, para asegurarse de que tu hermano no se involucrara con las personas equivocadas. Para cuando comprendí lo que realmente estaba pasando, ya te habías reunido con él para tomar un café. El mundo volvió a tambalearse. ¿Lo sabías? ¿Sabías que Daniel era en realidad Dante Caruso y no dijiste nada? ¿Qué podía decir? ¿Que un jefe de la mafia estaba cortejando a mi hija? Eso te habría hecho correr directamente hacia él solo para fastidiarme. Su voz se quebró. Pensé que si me quedaba callado, si dejaba que las cosas siguieran su curso, él perdería el interés. Los hombres como él siempre lo hacen. Pero entonces Marco le robó. Terminé, con la voz hueca, y de repente Dante tuvo la excusa perfecta para quedarse con lo que quería. Estoy trabajando para sacarte de ahí. He hecho llamadas. He contactado con viejos conocidos. Aguanta, cariño, no le dejes. No le des nada. Prométemelo. Miré alrededor del dormitorio, la ropa que había elegido, la comida que había enviado, el cuidado envuelto en el encarcelamiento. Tengo que irme. Mía. Colgué, apagué el teléfono, lo dejé en la mesita de noche y me quedé mirando la pantalla oscura hasta que mi visión se nubló. Dormir debería haber sido imposible, pero el agotamiento me arrastró como una corriente marina. Soñé con cafeterías y lluvia, con besos que sabían a promesa, con manos que me tocaban con reverencia antes de cerrarse en puños. La mañana llegó con la luz del sol entrando por las ventanas que no me había molestado en cubrir. Me desperté desorientada por un momento, olvidando dónde estaba hasta que la memoria volvió como una ola. El ático de Dante, la prisionera de Dante, el plan de Dante que había estado en marcha mucho antes de que yo supiera su nombre. Alguien había preparado la ropa mientras dormía. Vaqueros oscuros, un jersey suave, ropa interior aún en su embalaje. La eficiencia con la que lo había hecho me puso los pelos de punta. Me vestí rápidamente, muy consciente de que me estaba poniendo la ropa que él había seleccionado, cubriendo mi cuerpo con la armadura que él me había proporcionado. El olor del café me atrajo por el pasillo. Encontré a Dante en la cocina, apoyado en una encimera de mármol, con una taza de café expreso en la mano. Se había puesto unos pantalones oscuros y una camisa blanca abotonada con las mangas remangadas hasta los codos,
dejando al descubierto unos antebrazos musculosos y marcados con un tatuaje que no logré distinguir. Tenía el pelo aún húmedo por la ducha. Levantó la vista cuando entré y algo en su expresión se suavizó. ¿Café? Señaló una máquina que probablemente costaba más que un coche. Recuerdo cómo te gusta. Puedo prepararme mi propio café. Pero me acerqué a la máquina de todos modos porque sentía que necesitaba cafeína para afrontar lo que me deparara el día. Hay unas reglas que debemos discutir. Dejó la taza sobre la encimera. Límites que te mantendrán a salvo y harán que este acuerdo sea soportable para ambos. ¿Acuerdo? Me reí sin humor. ¿Así es como llamamos ahora al secuestro? Prefiero custodia protectora. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Pero llámalo como te ayude a dormir por las noches. No dormí. La mentira me salió con facilidad. Pasé toda la noche planeando cómo escapar. ¿Se te ocurrió algo factible? Parecía genuinamente curioso. No. Añadí azúcar a mi café y observé cómo se disolvía. Las ventanas no se abren. La puerta está vigilada. E incluso si lograra salir del edificio, ¿a dónde iría? ¿De vuelta a la casa de mi padre, donde los calabreses se están vigilando? ¿A amigos que correrían peligro por su relación conmigo? Estoy atrapada. Y tú lo sabes. Estás protegida, me corrigió. Hay una diferencia. Dime las reglas. Me volví hacia él, con la taza de café entre las manos como si fuera un salvavidas. Dime cómo funciona esta prisión. Apretó la mandíbula. Tienes libertad para moverte por el ático. Mis hombres no entrarán en tu habitación a menos que haya una emergencia. Puedes usar el gimnasio, la biblioteca, la sala multimedia. Te proporcionaremos todo lo que necesites, libros, material artístico, lo que sea. Un médico vendrá cada semana para asegurarse de que estás bien. Y si quiero salir, puedes hacerlo conmigo o con dos de mis guardias. Nunca sola. Se acercó, llenando el espacio entre nosotros con su presencia. No te mantengo encerrada en una jaula mía, pero tampoco dejaré que mueras por los errores de tu hermano. ¡Qué noble! Las palabras sabían a ácido. ¿Y mi padre? Mi vida, mi trabajo, tu padre está siendo vigilado. Garantizaremos su seguridad siempre y cuando coopere. En cuanto a tu trabajo, eras barista en una cafetería y ganabas el salario mínimo. He ingresado en tu cuenta el salario de 6 meses como compensación por los trastornos, el desprecio casual por mi vida, la reducción de todo lo que era a una cantidad de dinero, hizo que la rabia brotara en mi pecho. ¿Crees que puedes comprarme? Reemplazar mi existencia con dinero y ropa cara, y creo que puedo mantenerte con vida. Su voz se endureció, lo cual es más de lo que tu padre logró hacer, más de lo que tú lograbas por tu cuenta. Estaba bien antes de que te metieras en mi vida. Estaba sobreviviendo. Dejó la taza con tanta fuerza que el sonido resonó en toda la cocina. Trabajando en un empleo sin futuro, manteniendo a un padre que se jugó tus ahorros para la universidad, soñando con galerías de arte en ciudades que nunca verías porque estabas demasiado ocupada siendo la salvadora de todos. Eso no está bien, cara. Eso es una muerte lenta. La verdad me dolió más que cualquier bofetada. ¿Y qué? ¿Me estás rescatando? ¿Es esa la historia que te cuentas a ti mismo? Te reclamo como mía. Su mano se extendió, me agarró la muñeca y me acercó lo suficiente como para que pudiera ver de nuevo el dorado de sus iris. Vi algo que quería y lo tomé. Sí soy yo, eso es lo que soy. Y sí te mantendré a salvo en el proceso. Pero no confundas la protección con el altruismo. Esto es puro egoísmo. Mi pulso latía con fuerza contra sus dedos. ¿Qué quieres de mí? Todo. La palabra fue apenas un susurro. Tu tiempo, tu atención, tu confianza eventual. Y cuando estés lista, cuando dejes de odiarme lo suficiente como para recordar por qué solía sonreír cuando entraba en esa cafetería. También quiero todo lo demás. Nunca dejaré de odiarte. Ya lo veremos. Soltó mi muñeca y dio un paso atrás. Esta tarde vendrá un tutor. Mencionaste que querías terminar tu carrera. He organizado clases particulares de historia del arte. Tantos cursos como quieras. El gesto debería haberme parecido manipulador, como todo lo demás. En cambio, sentí como si hubiera metido la mano en mi pecho
y hubiera sacado los sueños que había enterrado hacía años. ¿Por qué? Porque te mereces aprender, crecer, convertirte en quien habrías sido si la vida no te hubiera derrotado. Cogió su chaqueta de una silla cercana. Hoy tengo asuntos que atender. Estaré fuera hasta la noche. Marco se quedará contigo, uno de mis hombres. Tiene instrucciones de no intervenir a menos que tú inicies la conversación. Intenta no hacer nada que le obligue a contenerte. ¿A dónde vas? Algo peligroso brilló en sus ojos, al recordarle a tu hermano que las acciones tienen consecuencias. No te preocupes, aún no voy a matarlo. Pero tiene que entender lo que te ha costado su codicia. Espera. Pero él ya se dirigía hacia la puerta, dejándome sola con mi café, mi confusión y la terrible constatación de que una parte de mí, una pequeña parte traidora, se sentía aliviada de que no fuera a hacer daño a Marco. La puerta se cerró detrás de él con un suave clic. Me quedé de pie en la cocina, rodeada de mármol, cromo y luz matutina, una prisionera en una jaula dorada que no recordaba muy bien por qué quería escapar. La tutora llegó exactamente a las 2:00, una mujer de unos 50 años con ojos amables y cabello gris, peinado con pulcritud. Se presentó como la doctora Elena Rossi, profesora emerita de la universidad a la que una vez había soñado con asistir. No se me escapó la ironía. Dante me había traído la montaña, ya que yo no podía ir a la montaña. Nos sentamos en lo que Dante llamaba la biblioteca, una habitación llena de libros de suelo a techo que parecían más reales que decorativos, volúmenes encuadernados en cuero en italiano e inglés, libros de historia del arte que me hacían picar los dedos por tocarlos. Primeras ediciones que probablemente costaban más que la casa de mi padre. El señor Caruso me ha dicho que tiene un interés especial por el arte renacentista, dijo la doctora Rossi, colocando sus materiales sobre la mesa de caoba que había entre nosotros. Concretamente, por los maestros italianos. Él le cuenta muchas cosas a todo el mundo. No pude evitar que mi voz sonara amarga. Ella me miró por encima de sus gafas de lectura, con una expresión que parecía de comprensión. Conozco a Dante desde que era niño. Su madre era una mecenas de las artes. Financió mi investigación durante años antes de fallecer. No es un hombre fácil, pero tampoco carece de honor. ¿Honor? Me reí sin humor. ¿Así es como lo llamamos? Yo lo llamo complicado. Abrió un grueso libro de texto que revelaba fotografías brillantes de pinturas que solo había visto en la pantalla de un ordenador. Pero no estamos aquí para discutir sus métodos. Estamos aquí para discutir el uso que Caravaggio hizo del chiaroscuro y por qué revolucionó la pintura barroca. A menos que prefieras que ambos perdamos el tiempo con la autocompasión. La dura reprimenda me pilló desprevenido. Entonces, a pesar de todo, sentí que se me torcía la comisura de los labios. Caravaggio era un asesino que murió huyendo de sus crímenes. Parece apropiado para la lección de hoy. Ahí está. Ese es el fuego que me dijeron que esperara. El doctor Rossi sonrió. Ahora, comencemos con la vocación de San Mateo. Dime lo que ves. Durante 3 horas me perdí en el arte y el análisis, en discusiones sobre la luz y la sombra, y las técnicas revolucionarias que habían cambiado la pintura para siempre. La doctora Rossi era brillante, estimulante. Nunca me menospreciaba a pesar de las lagunas en mi educación formal. Me trataba como a un erudito, no como a un prisionero, y me encontré respondiendo con un entusiasmo que creía muerto. Cuando finalmente recogió sus materiales, se detuvo en la puerta. El jueves a la misma hora, estaré aquí. ¿Dónde iba a estar si no? No es que tenga otros planes. Dante mencionó que dibujabas. Sacó un paquete envuelto de su bolso. Son lápices, carboncillo y papel de calidad profesional. Mejor que las servilletas. Cogí el paquete con manos temblorosas. Gracias. Dale las gracias a él. Él es quien se dio cuenta de lo que necesitabas. Se marchó antes de que pudiera responder. Sus pasos resonaban en el pasillo. Desempaqué el paquete lentamente, con reverencia. Los materiales que había dentro eran de primera calidad, del tipo que había codiciado en las tiendas de arte, pero que nunca me había atrevido a comprar. Cada lápiz tenía el peso perfecto en mi mano. El papel era grueso, con textura, pidiendo a gritos que lo marcaran. Marco, el guardaespaldas,
No, mi hermano. Observaba desde su posición cerca de la ventana mientras yo extendía todo sobre la mesa de centro. Era joven, tal vez de 25 años, con ese tipo de belleza anodina que lo hacía fácilmente olvidable, perfecto para alguien que necesitaba mezclarse entre la multitud. ¿Dibujas?, preguntó, rompiendo horas de silencio. Levanté la vista, sorprendida de que hubieras hablado. A veces, cuando no puedo dormir o pensar con claridad, el jefe tiene algunos de tus bocetos enmarcados en su oficina. Se movió incómodo. De la cafetería, los que dejaste en las servilletas. Se me revolvió el estómago. ¿Qué? Sí. La camarera los recogía después de que te fueras. Se los daba a él. Tiene unos 20. Dibujos de caras, edificios, ese tipo de cosas. Marco se encogió de hombros. A mí me parecía raro, pero él decía que le ayudaban a entender cómo veías el mundo. Dejé el lápiz que tenía en la mano, sintiendo náuseas de repente. Los guardó. Los ha tenido todo este tiempo. Los guardó, los enmarcó, los mira cuando cree que nadie le ve. La expresión de Marco era cuidadosamente neutra. Por si sirve de algo, he trabajado para muchos jefes. Nunca he visto a ninguno mirar nada como él mira esos dibujos o como te mira a ti. Está obsesionado. La palabra sabía a veneno. Sí, Marco no lo negó, pero hay cosas peores que la obsesión de un hombre que quemaría el mundo para mantenerte a salvo. Eso no es romántico, es aterrador. ¿No puede ser ambas cosas? Se dirigió hacia el pasillo. Voy a revisar el perímetro. Quédate dentro. No hagas ninguna tontería. Cuando se marchó, cogí un lápiz y empecé a dibujar sin pensar. Las líneas se convirtieron en curvas. Las curvas se convirtieron en un rostro. Ojos oscuros, mandíbula fuerte, boca cruel que me había besado como si fuera oxígeno. Antes de darme cuenta, Dante me miraba desde la página, representado en carboncillo y sombras. Debería haberlo roto. En cambio, lo firmé con una ferocidad que rasgó el papel y luego empecé otro. Dante regresó al atardecer, pintando el ático con tonos ámbar y sangre. Primero oí su voz, baja y controlada, hablando en italiano con alguien por teléfono. Luego, pasos, el sonido de su chaqueta al ser despojada, el tintineo del hielo en un vaso. Me quedé en la biblioteca, rodeada de dibujos que había pasado la tarde creando. Rostros, manos, detalles arquitectónicos de memoria. Y en el centro, un boceto que no me atreví a ocultar. Dante durmiendo, imaginado, vulnerable de una manera que nunca le había visto. Has sido productiva. Su voz vino desde la puerta, haciéndome sobresaltar. Se había aflojado la corbata y se había remangado las mangas. Había sangre en su puño, solo una mancha, apenas visible, pero inconfundible. ¿De quién es esa sangre? Me levanté, poniendo la mesa entre nosotros. Él miró hacia abajo, se fijó en la mancha y frunció el ceño. No es de tus hermanos, si es eso lo que te preocupa. Uno de sus socios pensó que podía negociar. Se equivocó. Tú lo mataste. Le rompí el brazo y lo envié de vuelta a los calabreses con un mensaje sobre respetar los límites. Dante entró en la habitación, su mirada recorriendo los dibujos esparcidos por todas partes. Matarlo habría desencadenado una guerra. Prefiero soluciones más elegantes. Se detuvo. Cuando llegó al boceto de sí mismo durmiendo, lo cogió con dedos cuidadosos y lo estudió a la luz que se desvanecía. Algo cambió en su expresión, algo crudo y desprevenido que me dejó sin aliento. ¿Así es como me ves?, preguntó en voz baja. Tranquilo, seguro, así es como imagino que estarías si alguna vez bajaras la guardia. La honestidad me sorprendió, lo que supongo que nunca ocurre. Bajo la guardia contigo. Dejó el dibujo a un lado y se acercó más en esa cafetería todos los martes y jueves durante 6 meses. Esas eran las únicas horas de la semana en las que no era Dante Caruso, jefe de una familia mafiosa. Solo era Daniel, un hombre tomando café con una mujer que le hacía olvidar por qué había aprendido a ser duro. Mentiste sobre tu nombre. Yo dije la verdad sobre todo lo demás. Otro paso más cerca. Cuando te dije que eras hermosa, era verdad. Cuando te dije que pensaba en ti constantemente, era verdad. Cuando te besé bajo la lluvia,
y te dije que lo único que quería era seguir besándote, fue lo más sincero que jamás he dicho. Entonces, ¿por qué desapareciste? La pregunta brotó de mí. ¿Por qué me besaste así y luego desapareciste durante 3 meses sin decir nada? Se detuvo a pocos centímetros de mí, lo suficientemente cerca como para que pudiera oler el cedro y algo más oscuro. Pólvora, tal vez, o el olor metálico de la violencia, porque me estaba enamorando de ti. Y el amor debilita a los hombres, los hace vulnerables. Y yo no podía permitirme la vulnerabilidad cuando planeaba destrozar a tu familia para llegar a tu hermano. Así que elegiste la venganza por encima de... No pude terminar. Por encima de nosotros, estuve a punto de decir, pero no había ningún nosotros. Nunca lo había habido. Elegí la supervivencia. Levantó la mano y me acarició la mandíbula con los dedos. Mi familia, mis responsabilidades, el peso de generaciones de Caruso que construyeron su imperio sobre la sangre y la lealtad. Elegí el deber por encima del deseo, pero nunca dejé de pensar en ti. Nunca dejé de planear cómo te haría mía una vez que se calmara el caos. Y Marco te dio la excusa perfecta. Marco me obligó a actuar antes de lo que yo quería. Su pulgar recorrió mi labio inferior, un contacto eléctrico. Había planeado esperar para cortejarte como es debido una vez que se saldara la deuda de tu hermano, pero cuando los calabreses pusieron precio a las cabezas de los Santoro, tuve que actuar. Tuve que llevarte a un lugar donde pudiera protegerte. Esto no es protección, es posesión. Sí, no lo negó. Poseo lo que valoro. Y mía, te valoro más que a nada en mi mundo. Más que el dinero, más que el poder, más que el imperio que mi padre murió construyendo. Su otra mano se acercó para enmarcar mi rostro, manteniéndome quieta mientras esos ojos oscuros se clavaban en los míos. Sé que me odias. Sé que piensas que soy un monstruo, pero soy el monstruo que te mantendrá con vida, el que te dará todo lo que siempre has soñado, el que te adorará como las obras maestras del Renacimiento que tanto te gustan. No puedes comprarme con tutores, materiales de arte y palabras bonitas. No estoy tratando de comprarte. Su frente tocó la mía. Estoy tratando de mostrarte que la vida que te ofrezco no es una jaula, es libertad. La verdadera libertad de ser quien quieras ser sin preocuparte por el dinero, la seguridad o los fracasos de tu padre. La libertad sería dejarme marchar. La libertad sería conseguir que te mataran. Su voz se endureció. Los calabreses tienen ojos en todas partes. La casa de tu padre está vigilada. Tus amigos están siendo vigilados. El único lugar donde estás a salvo es aquí conmigo, protegida por una seguridad que cuesta más de lo que la mayoría de la gente gana en toda su vida. Qué conveniente para ti. Lo conveniente habría sido dejarte morir y usar tu cadáver como mensaje para tu hermano. La brutalidad de la afirmación me hizo estremecer. Conveniente habría sido no entrar nunca en esa cafetería, no descubrir nunca que tomas el café con 2 terrones, no besarte nunca bajo la lluvia. En cambio, compliqué toda mi vida porque no podía dejar de pensar en cómo mirabas los cuadros como si contuvieran los secretos del universo. Se echó hacia atrás, se pasó la mano por el pelo, la primera señal de frustración que le había visto. ¿Quieres sinceridad? Aquí tienes la sinceridad. Estoy obsesionado contigo. Lo estoy desde el momento en que te vi. He roto reglas, puesto en peligro alianzas, gastado recursos que deberían haber ido a otra parte. Todo para crear una situación en la que pudiera tenerte cerca. Eso no es racional, no es inteligente, es puro deseo egoísta envuelto en la excusa de la protección. Al menos lo admites. Nunca he negado lo que soy. Se acercó a la ventana, miró las luces de la ciudad que comenzaban a brillar en la oscuridad. Soy un monstruo que dirige un imperio construido sobre el miedo y la violencia. Pero también soy un hombre que memorizó tu pedido de café, que te escuchó hablar de Buccelli durante horas sin aburrirse, que guardó todos los bocetos que dejaste porque eran pedazos de tu alma plasmados en grafito. Quería odiarlo, necesitaba odiarlo, pero el agotamiento en su voz, la tensión en sus hombros, la forma en que se desnudó con su confesión,
Lo hicieron humano de una manera que no podía conciliar con el jefe de la mafia que había orquestado mi secuestro. Te dibujé. Las palabras salieron apenas por encima de un susurro. Esta tarde, varias veces, me dije a mí misma que estaba tratando de entenderte, pero en realidad solo estaba... ¿Qué? Se dio la vuelta y la vulnerabilidad de su expresión me dejó sin aliento. Recordando, me abracé a mí misma. Recordando a Daniel, el hombre que me hacía reír, que escuchaba como si lo que yo dijera importara, que me besaba como si fuera preciosa. Ese hombre sigue aquí. Dante volvió hacia mí con 3 largos pasos, bajo la violencia, los juegos de poder y el mal necesario. Daniel siempre fue solo Dante, fingiendo que podía ser normal durante unas pocas horas a la semana. Pero Daniel era una mentira. Daniel era la verdad sin contexto. Sus manos volvieron a enmarcar mi rostro, inclinando mi barbilla para que no tuviera más remedio que mirarle a los ojos. Cada palabra que te dijo era real. Cada caricia era sincera. La única mentira era el nombre. E incluso ese Daniel es mi segundo nombre. Mi madre me llamaba así. Es el nombre del hombre que se esconde bajo un monstruo. No sé qué quieres de mí. Mi voz se quebró. Perdón, comprensión, amor, tiempo. Su pulgar borró una lágrima que no me había dado cuenta de que había caído. Quiero tiempo para que veas que no soy tu enemigo. Tiempo para que recuerdes por qué sonreíste cuando entré en esa cafetería. Tiempo para que comprendas que todo lo que he hecho, cada manipulación y cada movimiento calculado, ha sido porque no podía soportar la idea de un mundo en el que no me pertenecieras. Las personas no son posesiones. Tienes razón. Se inclinó y sus labios rozaron mi frente en un gesto tan tierno que me hizo doler el pecho. Pero de todos modos eres mía. Lo has sido desde aquel primer momento en la galería. Y yo soy tuya, lo quieras o no, me creas o no. Se apartó antes de que pudiera responder, antes de que pudiera procesar la confesión o la forma en que mi traicionero corazón se había acelerado ante sus palabras. La cena estará lista en 1 hora. Ponte algo cómodo. Esta noche cenaremos en la terraza. No quiero cenar contigo. Entonces siéntate en silencio mientras yo como y contemplo las luces de la ciudad. Se dirigió hacia la puerta y se detuvo. Pero te sentarás conmigo de todos modos, porque una parte de ti siente curiosidad. Una parte de ti recuerda las tardes de los martes y los besos empapados por la lluvia y la forma en que te hice sentir vista por primera vez en tu vida. Se marchó antes de que pudiera negarlo. Me dejó de pie entre dibujos esparcidos y las ruinas de mi certeza, preguntándome cuándo exactamente había dejado de estar completamente segura de que quería escapar. Llevaba la ropa cómoda que él me había sugerido, unos pantalones de lino suave y un jersey de cachemira que parecía una nube sobre mi piel. Me dije a mí misma que estaba optando por la conformidad porque discutir durante la cena me parecía agotador, no porque una parte de mí quisiera ver lo que él había planeado. La terraza estaba transformada. Había guirnaldas de luces colgadas del techo, que lo bañaban todo con una cálida luz ámbar. Habían puesto una pequeña mesa para dos, manteles blancos y copas de cristal que reflejaban la luz. Más allá de la barandilla, la ciudad se extendía bajo nosotros como una alfombra de estrellas, lo suficientemente cerca como para tocarla, pero imposiblemente lejana. Dante estaba de pie en el borde, con una mano en la barandilla, su perfil nítido contra el cielo oscurecido. Se había cambiado y llevaba unos pantalones oscuros y un jersey gris oscuro que le hacían parecer más joven, menos peligroso, casi como Daniel de nuevo. Es precioso, dije antes de poder evitarlo. Se volvió y algo en su expresión se suavizó. Pensé que te gustaría la vista. Una vez mencionaste que te sentías atrapada por la ciudad. Aquí arriba estás por encima de todo. Aún así, sigues atrapada, pero las palabras carecían de significado. Me acercó una silla y esperó. Tras un momento de vacilación, me senté. Empujó la silla con cuidadosa precisión y sus dedos rozaron brevemente mis hombros. La cena llegó a cargo de Marco, que dejó los platos de pasta con un aroma delicioso y desapareció sin decir nada. La comida era casera,
Lo noté por la forma irregular de los raviolis y el aspecto rústico de la salsa. ¿Lo has hecho tú?, pregunté, sorprendida. Mi madre me enseñó a cocinar antes de morir. Dante sirvió vino en ambas copas. Ella dijo, un hombre que no sabe alimentarse a sí mismo no es un hombre. Así que, sí, lo he hecho yo. Raviolis de calabaza con mantequilla marrón y salvia. Una vez mencionaste que era tu plato favorito. Por supuesto lo recordaba todo. Comimos en silencio durante varios minutos. Los únicos sonidos eran el tintineo de los cubiertos y el lejano zumbido del tráfico allá abajo. La pasta estaba perfecta, tierna, sabrosa, hecha con un cuidado que denotaba práctica y paciencia. Sabía a consuelo, a hogar, a cosas que había perdido cuando murió mi madre. La doctora Rossi dice que tienes un talento real, dijo Dante finalmente. Cree que con la formación adecuada podrías hacer un doctorado si quisieras. Lo que yo quiera es irrelevante cuando soy un prisionero. Lo único que me importa es lo que tú quieras. Dejó el tenedor y se recostó en la silla. Pídemelo. Cualquier cosa que esté en mi mano darte es tuya, la libertad. Aparte de eso, apretó la mandíbula, ya te he explicado por qué no puedo. Entonces eres un mentiroso. Aparté el plato. De repente, la comida me sabía insípida. Dices que lo que yo quiero importa, pero solo si coincide con lo que tú ya has decidido. Eso no es preocuparse, Dante. Es control disfrazado de consideración. Tienes razón. La confesión me sorprendió. Soy controlador, posesivo. He construido toda mi vida controlando las circunstancias, manipulando los resultados, asegurándome de que no ocurra nada que no haya planeado. Y contigo, se detuvo y se pasó la mano por el pelo. Contigo estoy aterrorizado porque, por primera vez en mi vida, quiero algo que no puedo forzar, no puedo comprar, no puedo manipular para que exista. ¿Qué quieres? A ti. Simple, directo, devastador. No tu conformidad, ni tu resignación, ni tu eventual tolerancia. Quiero que me mires como mirabas a Daniel. Quiero que sonrías cuando entro en una habitación en lugar de calcular rutas de escape. Quiero que su voz se vuelva áspera. Quiero que tú me quieras de vuelta. La vulnerabilidad de su confesión me oprimía el pecho. No se pueden forzar los sentimientos. Lo sé. Se levantó, se acercó a la barandilla y se quedó mirando la ciudad. Por eso estoy intentando algo en lo que no soy bueno. La paciencia, dejar que vengas a mí en lugar de tomar lo que quiero, va en contra de todos mis instintos. Me acerqué a él en la barandilla, dejando espacio entre nosotros. El aire nocturno era fresco y traía consigo el aroma de la ciudad, los gases de los coches, la comida y la vida que se desarrollaba muy por debajo. Háblame de tu madre. El cambio de tema le hizo mirarme, con una expresión de sorpresa en el rostro. ¿Por qué? Porque el doctor Rossi la mencionó. Porque aprendiste a cocinar con ella. Porque cada vez que hablas de ella, tu voz cambia. Me abracé a mí misma. Porque estoy tratando de entender cómo alguien que claramente amaba a su madre se convirtió en alguien que secuestra mujeres. Se quedó callado durante un largo momento. Entonces, su nombre era Isabela. Era profesora de Historia del Arte antes de casarse con mi padre. Así fue como conocí al doctor Rossi. Le encantaban las pinturas renacentistas. Hablaba italiano, francés e inglés, y podía citar a Dante Alighieri de memoria. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Mi padre me puso el nombre del poeta porque a ella le encantaba la Divina Comedia. Pensaba que era romántico. ¿Qué le pasó? Cáncer de páncreas. Murió 6 meses después del diagnóstico. Apretó las manos contra la barandilla. Yo tenía 15 años, la edad suficiente para comprender la muerte, la edad suficiente para que me destruyera. Mi padre se volcó en el trabajo después de eso. Se volvió más duro, más cruel. Me enseñó que el amor era una debilidad, que preocuparse por algo te hacía vulnerable. Pero tú no le creíste. Yo intenté hacerlo. Se volvió hacia mí, construyó muros, mantuvo a todo el mundo a distancia, me convenció de que estaba mejor sola. Y entonces entré en una galería y te vi mirando el nacimiento de Venus con lágrimas en los ojos. Y todos los muros que había construido se derrumbaron como si fueran de papel.
Eso no es amor, es obsesión. Mi madre solía decir que el italiano no distingue entre ambos. Hay tamo para amor y te voglio para deseo, pero nada que capture el espacio entre el deseo consumidor, que es a la vez puro y posesivo. Extendió la mano y me apartó un mechón de pelo detrás de la oreja. Sea lo que sea esto, es más grande que el deseo, más peligroso que el simple amor. Es el tipo de sentimiento que desata guerras. Debería haberme apartado. En cambio, me encontré inclinándome hacia su tacto, mi cuerpo traicionando todo pensamiento racional. No soy un país que pueda ser conquistado. No. Su pulgar recorrió mi pómulo. Eres la obra maestra que robaría de Leipzig si pensara que podría tenerte en mi pared. El poema que memorizaría si pensara que podría llevarte en mi bolsillo. La canción que aprendería a tocar si pensara que la música pudiera capturar lo que siento cuando me miras. Eres buena con las palabras. Estoy desesperado. Su frente tocó la mía, absolutamente, patéticamente desesperado por cualquier señal de que no me odias por completo, de que alguna pequeña parte de ti recuerde lo bien que lo pasamos juntos en esa cafetería. Nunca estuvimos juntos. Todo fue una farsa. Fue lo más sincero que he sido nunca. Sus manos me acariciaron la cara. Cada risa, cada historia, cada momento en el que te escuchaba hablar de tus sueños, eso fue real. Más real que cualquier otra cosa en mi vida. El beso ocurrió antes de que pudiera pensar. Antes de que pudiera recordar todas las razones por las que era una idea terrible. Sus labios se encontraron con los míos con una delicadeza que contradecía todo lo que sabía de él. Una reverencia que me hizo flaquear las rodillas. Sabía a vino y a deseo, a recuerdos y posibilidades. A todos los martes por la tarde, condensados en un único momento perfecto. Le devolví el beso. Dios, ayúdame. Le devolví el beso con 3 meses de preguntas, ira y confuso anhelo. Apreté sus manos contra su jersey, acercándolo más a mí, incluso cuando mi mente gritaba que eso estaba mal. Era exactamente lo que él quería. Era mi rendición. Él emitió un sonido grave, algo entre un gemido y una plegaria. Deslizó su mano por mi cabello, inclinando mi cabeza para profundizar el beso. No se parecía en nada al primer beso bajo la lluvia, que había sido vacilante, interrogativo. Este era una reivindicación y una confirmación, una posesión y una rendición, todo al mismo tiempo. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, sus ojos se habían vuelto casi negros de deseo. Dime que pare, la palabra se me atascó en la garganta. Dime que pare, mía, porque si no lo haces, voy a seguir besándote. Voy a llevarte dentro y pasar toda la noche mostrándote exactamente cuánto te he deseado. Cuánto tiempo he soñado con tenerte en mi cama, en mi casa, en mi vida para siempre. La imagen que sus palabras evocaban hizo que sintiera un calor en lo más profundo de mi vientre, pero la realidad volvió a golpearme. La manipulación, las mentiras, el hecho de que estaba allí contra mi voluntad. Me soltó inmediatamente y dio un paso atrás con un esfuerzo visible. Respiraba entrecortadamente y tenía las manos apretadas a los lados. Vale, vale. Lo miré, sorprendida. Dijiste que parara. Paré. Se dio la vuelta y se agarró a la barandilla como si fuera lo único que lo mantenía en pie. Soy muchas cosas, mía, pero no soy un violador. Cuando vengas a mi cama, y lo harás tarde o temprano, será porque tú lo elijas, porque me deseas tanto como yo te deseo a ti. Eso nunca va a pasar. Ya lo veremos. Me miró, y el calor de su mirada me dejó sin aliento. Entra, ve a tu habitación, cierra la puerta con llave si te hace sentir más segura, pero ten por seguro que yo estaré despierto 3 puertas más allá, pensando en cómo me has devuelto el beso, en cómo tus manos me han atraído hacia ti, en cómo has respondido como si hubieras estado esperando esto tanto tiempo como yo. Te odio. Lo sé. Su sonrisa era triste, preciosa, pero me besaste de todos modos. Oui. No había otra palabra para describirlo. Prácticamente corrí por el pasillo hasta mi dormitorio, donde cerré la puerta con manos temblorosas. Me apoyé contra ella y traté de calmar mi acelerado corazón. Tenía razón. Le había devuelto el beso.
Había querido seguir besándole a pesar de todo, y eso me aterrorizaba más que cualquier amenaza o manipulación. Las 3 semanas siguientes transcurrieron con una extraña rutina. El Dr. Rossi venía 2 veces por semana y me llenaba la cabeza de historia del arte y teoría crítica. Dante se mantuvo a distancia, en su mayor parte, apareciendo para cenar y encuentros ocasionales en la biblioteca, pero sin presionar nunca, sin exigir nunca más que una conversación. Marco y los otros guardias se convirtieron en presencias familiares. Centinelas silenciosos que se aseguraban de que mi encarcelamiento fuera cómodo. Dibujaba constantemente, llenaba cuaderno tras cuaderno con rostros, manos y detalles arquitectónicos de memoria, y sí, más dibujos de Dante, durmiendo, leyendo, de pie junto a la ventana con su café. Me decía a mí misma que era un estudio artístico. Sabía que estaba mintiendo. Mi padre llamaba cada semana. Todas las conversaciones eran iguales. Promesas de que estaba trabajando para sacarme de allí, pidiéndome que me mantuviera fuerte. Disculpas que cada vez me parecían más huecas. Marco había robado $3 millones y había desaparecido. Los calabreses querían sangre y yo me veía envuelta en una guerra que yo no había empezado. El 22º día de mi cautiverio comenzó como todos los demás. Café con Dante en la cocina. Habíamos adquirido la costumbre de compartir las mañanas, hablando de arte, o de libros, o de nada en absoluto. Él me hacía reír a pesar mío. Me recordaba por qué me había enamorado de Daniel en primer lugar. Hay algo que quiero enseñarte, dijo mientras yo enjuagaba mi taza. Si estás dispuesta. ¿Es este el momento en el que me enseñas el calabozo? Sus labios se crisparon. No hay ningún calabozo, solo algo que creo que te gustará. Tendríamos que salir del ático. Dejé la taza lentamente sobre la mesa. ¿Me le estás pidiendo permiso? Te estoy preguntando si confías en mí lo suficiente como para subirte a un coche conmigo. Me miró fijamente. Sé que no te he dado motivos para ello, pero te prometo que no te llevaré a ningún sitio peligroso. Te llevaré a un sitio precioso. Todos mis instintos me gritaban que me negara. Pero llevaba 3 semanas en ese ático, mirando las mismas paredes, sintiendo cómo mi mundo se encogía con cada día que pasaba. Y Dios me ayudó. Confié en Él. No completamente, no racionalmente, pero lo suficiente. De acuerdo. La sorpresa se reflejó en su rostro. De acuerdo, llévame a algún lugar bonito. Lo miré a los ojos. Demuéstrame que no eres solo una jaula envuelta en buenas intenciones. El trayecto duró 40 minutos. Salimos de la ciudad y nos adentramos en un campo que apenas reconocí. Dante conducía él mismo. No había guardaespaldas a la vista, aunque sospechaba que nos seguían a distancia. No hablamos mucho, solo disfrutamos de un cómodo silencio mientras la ópera italiana sonaba suavemente por los altavoces. Finalmente se detuvo ante unas puertas que se abrieron automáticamente, revelando un largo camino bordeado de cipreses. Al final se alzaba una villa, rosas trepadoras en piedras antiguas, ventanas que brillaban al sol de la mañana como promesas. ¿Qué es este lugar?, le pregunté mientras me ayudaba a salir del coche. La casa de mi madre. Me cogió de la mano mientras caminábamos hacia la entrada. La heredó de su familia. Después de su muerte, mi padre no soportaba visitarla, así que permaneció vacía durante años hasta que yo la restauré. Por dentro, la villa era una combinación perfecta de lo antiguo y lo moderno. Frescos originales en los techos, comodidades modernas ocultas discretamente. Pero lo que me dejó sin aliento fue el arte. Las pinturas cubrían todas las paredes. Obras maestras del Renacimiento que solo había visto en los libros de texto. Estas no pueden ser originales. Algunas lo son, otras son las mejores falsificaciones que se pueden comprar con dinero. Él observaba mi rostro mientras yo pasaba de un cuadro a otro, bebiéndome los detalles que había memorizado de las fotografías. Llevo coleccionando desde los 20 años, construyendo la galería que mi madre siempre soñó tener. Esto es increíble. Me detuve frente a un cuadro. No era el nacimiento de Venus, sino la Virgen de la Granada. Contemplé el pan de oro y las delicadas pinceladas hasta que mi visión se nubló. Me has traído a un museo privado. Yo te he traído a casa.
Su voz sonaba tranquila a mi espalda. Esta villa, esta colección, todo está en un fideicomiso a tu nombre. Lo está desde el día después de que te llevara. Me giré lentamente. ¿Qué? Si me pasa algo es tuyo. La villa, el arte, dinero suficiente para mantener ambos durante el resto de tu vida. Se acercó más. Te dije que lo que tú quieres me importa. Y tú quieres belleza, cultura, la libertad de estudiar arte sin preocuparte por sobrevivir. Así que te lo voy a dar. ¿Por qué lo harías? Se me cerró la garganta. Apenas me conoces. Te conozco mejor que nadie en tu vida. Levantó la mano y me acarició la mejilla. Sé que lloras con Botticelli y ríes con la violencia de Caravaggio. Sé que tomas el café con 2 terrones de azúcar y odias las mañanas, pero te encantan las puestas de sol. Sé que sacrificarías todo por personas que no lo merecen y sueñas con ciudades que crees que nunca verás. Te conozco, Mía, y te amo. La confesión quedó suspendida entre nosotros, enorme y aterradora. No puedes amarme. Me secuestraste. Puedo hacer ambas cosas. Su pulgar recorrió mi labio inferior. Amarte y aprisionarte, adorarte y poseerte, quererte feliz y ser lo suficientemente egoísta como para tenerte cerca. No soy un buen hombre, Cara, pero soy un hombre que te daría el mundo si me dejaras. Las lágrimas resbalaban por mis mejillas. Esto es demasiado. Todo esto es demasiado. Entonces toma lo que puedas soportar y deja el resto. Me besó la frente, con delicadeza y reverencia. Quédate aquí hoy. Explora la villa, mira los cuadros, y cuando estés lista, volveremos. Pero ten por seguro que este lugar es tuyo siempre que lo desees, como tú quieras. Empezó a alejarse, pero mi mano se adelantó y le agarró la muñeca. Quédate, muéstrame todo. Háblame de tu madre y de las piezas que le gustaban. La sonrisa que se extendió por su rostro era puro sol, transformándolo de peligroso a devastador. Sí, sí, entrelace mis dedos con los suyos. Muéstrame tu mundo, Dante. El verdadero, bajo la violencia. Pasamos el día perdidos en el arte y las historias. Me mostró las favoritas de su madre, me explicó su procedencia y las historias de su adquisición, que probablemente fueran ilegales, pero innegablemente fascinantes. Almorzamos en una terraza con vistas a los viñedos, bebimos vino que sabía a verano, hablamos de todo y de nada. Y en algún momento entre el Rafael y el Tishon, entre la segunda y la tercera copa de vino, dejé de fingir que no sentía nada por él. Dejé de luchar contra el polo que había existido desde aquel primer encuentro en la cafetería. Dejé de resistirme a la verdad de que me había enamorado de él mucho antes de saber su verdadero nombre. Cuando me besó frente a un Caravaggio que representaba el martirio de San Sebastián, le devolví el beso sin dudarlo. Deja que me empuje contra la pared. Deja que sus manos exploren. Deja que sienta en lugar de pensar. Ven a la cama conmigo, susurró contra mis labios. Déjame mostrarte cómo he soñado con amarte. Esta vez no le dije que parara. El dormitorio de la villa era diferente al del ático, más suave de alguna manera, con cortinas vaporosas que filtraban la luz de la tarde y la convertían en algo dorado y onírico. Las manos de Dante temblaban ligeramente mientras me desabrochaba la blusa, cada movimiento deliberado y cuidadoso, como si yo fuera una de las obras maestras de la planta baja que podrían romperse si se manipulaban con brusquedad. «Podemos parar», murmuró contra mi cuello, con su aliento cálido sobre mi piel. «Cuando quieras, solo tienes que decirlo. No pares». Mis propias manos se afanaron con su camisa, forcejeando con los botones hasta que él me ayudó, hasta que la tela cayó y pude trazar las líneas de los músculos y la tinta. Un tatuaje que cubría todo el brazo izquierdo y representaba escenas del infierno de Dante. No te atrevas a parar. Lo que sucedió a continuación no se parecía en nada a lo que había imaginado. No hubo violencia ni posesión disfrazada de pasión. En cambio, me tocó como si me adorara, me besó como si rezara, me hizo el amor con una reverencia que me hizo llorar. Cada caricia pedía permiso. Cada movimiento buscaba consentimiento. Me dio el control incluso cuando me rendí. Me dejó marcar el ritmo incluso cuando él nos guiaba a ambos hacia lo más alto.
Después, nos quedamos enredados en sábanas que olían a lavanda y sol. Con la cabeza apoyada en su pecho, podía oír cómo su corazón volvía lentamente a la normalidad. Sus dedos trazaban perezosos dibujos en mi hombro, y por primera vez desde que había vuelto a mi vida como Dante, en lugar de como Daniel, me sentí completamente en paz. Te quiero. Las palabras me salieron más fácilmente la segunda vez. Las pronunció mientras me acariciaba el pelo, la frente y los labios. Te he querido desde aquella galería. Desde antes de tener derecho a hacerlo, lo sé. Incliné la cabeza para mirarlo. Creo que una parte de mí siempre lo ha sabido. Incluso cuando te odiaba, incluso cuando quería odiarte, había algo más profundo. Reconocimiento. Quizás como si mi alma conociera la tuya antes de que mi mente se diera cuenta. Muy poético para alguien que estudia artes visuales, pero su sonrisa era suave, sincera. Culpa a la doctora Rossi. Me ha estado haciendo leer a Petrarca. Recorrí con los dedos el tatuaje de su brazo, siguiendo a los pecadores que descendían al infierno. ¿Cuándo te lo hiciste? Después de que muriera mi madre. Tenía 17 años y era estúpido. Pensaba que la tinta podría capturar de alguna manera el dolor. Su mano atrapó la mía y la presionó contra su bíceps. El poema era su favorito. Solía leérmelo en italiano cuando no podía dormir. Léemelo ahora. Y así lo hizo, con una voz que se sumergió en un italiano fluido que no entendía, pero que sentía en lo más profundo de mi ser. Las palabras nos envolvieron como seda, transformando el dormitorio en algo sagrado. Cuando terminó, lo besé de nuevo, esta vez más lentamente, saboreándolo en lugar de con desesperación. Nos quedamos en la villa durante 3 días perfectos en los que el mundo exterior dejó de existir, en los que yo no era una rehén y él no era un monstruo, en los que solo éramos Mía y Dante, aprendiendo el uno del otro, de nuestros cuerpos, nuestras historias y nuestros sueños. Él cocinaba para mí, platos italianos sencillos que le había enseñado su madre. Yo lo dibujaba en todas las posiciones y condiciones de iluminación imaginables. Hacíamos el amor, hablábamos y existíamos en una burbuja que sabía que no podía durar, pero que quería que durara de todos modos. La cuarta mañana, la realidad volvió a golpearnos. El teléfono de Dante sonó al amanecer, despertándonos a ambos. Sentí cómo se tensaba contra mí, incluso antes de mirar la pantalla, su cuerpo pasando de estar relajado a estar listo para el combate en cuestión de segundos. ¿Qué pasa? Su voz era totalmente profesional. No quedaba rastro del amante gentil que me había abrazado durante la noche. ¿Una pausa entonces? ¿Cuándo? ¿Dónde? Otra pausa más larga. Entendido. Voy para allá. Se levantó de la cama antes de que pudiera procesarlo, vistiéndose con movimientos eficientes y prácticos. Tenemos que volver a la ciudad ahora mismo. ¿Qué ha pasado? Tu hermano ha aparecido. Me lanzó la ropa, ya dirigiéndose hacia la puerta. Los calabreses lo tienen. Ofrecen un intercambio. Marco por ti. Mi sangre se heló. ¿Qué? Tu padre hizo un trato. Les dijo dónde encontrar a tu hermano a cambio de que prometieran dejarte en paz. Tenía la mandíbula apretada y la furia irradiaba de él en oleadas. No sabía o no le importaba que usarían a Marco como cebo para atraerte a ti, para atraerme a mí. Tenemos que ayudarlo. Yo también me estaba vistiendo, con las manos temblorosas. Es mi hermano. Haya hecho lo que haya hecho, no puedo. No voy a dejar que te tengan. Dante me agarró por los hombros y me obligó a mirarlo. ¿Lo entiendes? Quemaré toda la ciudad antes de dejar que los calabreses te toquen. Entonces, ¿qué hacemos? Su sonrisa era terrible, hermosa. La sonrisa de un hombre que había construido un imperio sobre la violencia calculada. Vamos a la guerra. El viaje de vuelta a la ciudad duró 30 minutos. Dante hizo varias llamadas en un italiano rápido, dando órdenes que solo entendía a medias. Cuando llegamos al ático, se había transformado en un centro de mando. Había hombres trajeados por todas partes, se revisaban y cargaban armas, y había mapas esparcidos por todas las superficies. El intercambio está fijado para medianoche en el antiguo distrito de almacenes, informó uno de los lugartenientes de Dante. Quieren que Mía sea entregada sola, desarmada, a cambio de Marco. La matarán en cuanto la tengan.
La voz de Dante era gélida. Ya no se trata del dinero, se trata de enviar un mensaje de que nadie roba a los calabreses y vive, así que no haremos el intercambio. Di un paso adelante, sorprendido por lo firme que sonaba mi voz. Sacaremos a Marco de otra manera. Todos los hombres de la sala se volvieron para mirarme. La expresión de Dante era indescifrable. No hay otra manera. Lo tienen en su fortaleza. Como mínimo 20 hombres, todos armados, todos leales. Se necesitaría un ejército para derribar esos muros. Entonces consigue un ejército. Me acerqué a la mesa y estudié los mapas. Tú eres Dante Caruso. Diriges la mitad de la ciudad. Pide favores, haz alianzas, haz lo que sea necesario para movilizar fuerzas. Pero no me quedaré de brazos cruzados mientras mi hermano muere por robarte dinero. Me robó a mí y te puso en peligro. Dante apretó los puños a los lados. ¿Por qué te importa lo que le pase? Porque es mi familia. Porque, a pesar de todo, sigue siendo mi hermano. Lo miré a los ojos. Y porque, si lo dejas morir, nunca te lo perdonarás. Te conozco, Dante. Bajo toda esa violencia y crueldad calculada, eres el chico que aprendió a cocinar de su madre, que colecciona arte porque la belleza importa, que se enamora de desconocidos en las galerías. Ese hombre no abandonaría a nadie para ahorrarse problemas. El silencio se extendió por la habitación. Entonces Dante se volvió hacia su lugarteniente. Llama a los Russo, a los Benedetti, a cualquiera que nos deba favores o nos tema lo suficiente como para cooperar. Diles que los calabreses han cruzado la línea y que vamos a la guerra. Cualquiera que se ponga de nuestro lado recibirá una parte de su territorio cuando esto termine. Jefe, hazlo. Su voz resonó como un latigazo. Y prepara a nuestros mejores hombres, armados y listos. Nos ponemos en marcha en 3 horas. La sala estalló en actividad. Los hombres hicieron llamadas, cargaron armas, estudiaron mapas y puntos de entrada. Dante me llevó aparte a la biblioteca, donde habíamos pasado tantas tardes. No tienes por qué hacer esto, le dije antes de que pudiera hablar. Sé que Marco no se lo merece. No lo hago por Marco. Sus manos me acariciaron la cara. Lo hago porque tú me lo has pedido. Porque hacerte feliz es más importante que la venganza, el territorio o mantener el statu quo. ¿Quieres que tu hermano viva? Entonces lo traeré de vuelta con vida, aunque te haya robado, aunque me besara con fuerza y posesividad. Pero después de esta noche, se irá de la ciudad, desaparecerá. Porque puedo perdonar una vez por ti, pero no voy a arriesgarte una segunda vez. Trato hecho. ¿Y tú? Su frente tocó la mía. Quédate aquí a salvo, rodeada de guardias que morirían antes de dejar que nadie te tocara. Esto no es negociable, Mía. Podré concentrarme en sacar a tu hermano si sé que estás protegida. Odio que me dejen de lado. Odio la idea de que estés en peligro más que cualquier otra cosa en este mundo. Se apartó y la expresión de su rostro era cruda. Si te pasara algo, si te perdiera, levantaría toda la ciudad. Mataría a todos los que te hubieran mirado mal. Me convertiría en el monstruo que creías que era cuando esto empezó. No eres un monstruo conmigo. No lo soy. Su pulgar recorrió mis labios. Tú me haces querer ser mejor, más tierno, el tipo de hombre que se merece a alguien como tú. Ya eres ese hombre. Le cogí la mano y le di un beso en la palma. Ahora ve a buscar a mi estúpido hermano antes de que cambie de opinión sobre perdonarle. Las horas que siguieron fueron las más largas de mi vida. Me senté en la biblioteca, rodeada de guardias, incapaz de hacer nada más que esperar y preocuparme. Marco, el guardaespaldas, se sentó conmigo, y su presencia me resultó sorprendentemente reconfortante. El jefe es bueno en esto, dijo cuando ya había desgastado la alfombra de tanto caminar de un lado a otro. Lo lleva haciendo desde que era más joven que tú. Sacará a tu hermano, y si no lo hace, entonces entraremos en guerra, pero no llegará a eso. Marco se recostó en su silla. Tú lo has cambiado, ¿sabes? Le has hecho recordar que hay más cosas en la vida que el territorio y la venganza. Eso vale más que todos los soldados del mundo. A las 2 de la madrugada sonó mi teléfono. El nombre de Dante apareció en la pantalla. Ya está hecho. Su voz era áspera, agotada.
Tu hermano está vivo, maltrecho, pero respira. Los calabreses ya no serán un problema. ¿Qué has hecho? Lo que mejor sé hacer, les hice una oferta que no pudieron rechazar. Una pausa. Voy a llevar a Marco al ático. Permanecerá bajo vigilancia hasta que se recupere lo suficiente como para viajar. Entonces desaparecerá. ¿Y mi padre? Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Entonces tu padre puso esto en marcha. Les dijo a los calabreses dónde encontrar a Marco, sabiendo que lo usarían como cebo. Cambió la vida de su hijo por la promesa de que le perdonaran la deuda. La traición me golpeó como un golpe físico. No lo haría. Lo hizo. Mis hombres grabaron la conversación. La voz de Dante se suavizó. Lo siento, cara, pero tu padre eligió su propia supervivencia por encima de la de sus dos hijos. Ese no es el tipo de hombre que merece tu lealtad. Me hundí en la silla más cercana, con el teléfono pegado a la oreja mientras las lágrimas corrían por mi rostro. Mi padre, mi familia, todo lo que había intentado proteger, y había estado podrido desde el principio. Vuelve a casa, dijo Dante en voz baja. Déjame abrazarte, déjame recordarte que la familia no siempre es sangre. Ya estoy en casa. La verdad se instaló en mi pecho. Lo he estado desde aquella primera noche. Simplemente no estaba preparada para admitirlo. Marco llegó una hora más tarde, llevado por dos de los hombres de Dante. Tenía un aspecto terrible. Ojo morado, labio partido, moretones cubriendo cada centímetro visible de piel. Pero estaba vivo, respirando, lo suficientemente consciente como para mirarme a los ojos con algo parecido a la vergüenza. Mía. Su voz era áspera. Lo siento mucho. Nunca quise decir que no pensara. Lo sé. Me senté en el borde de la cama donde lo habían acostado. Nunca piensas. Ese siempre ha sido tu problema. Lo arreglaré. Te devolveré hasta el último centavo. Desaparecerás. La voz de Dante llegó desde la puerta, fría y definitiva. Te doy una oportunidad porque Mía me pidió que te salvara. Pero si vuelves a contactarla, si vuelves a esta ciudad, si siquiera piensas en causar más problemas, terminaré lo que los calabreses comenzaron. Marco asintió con una mueca de dolor. Entendido. Hay dinero en una cuenta a tu nombre. Suficiente para empezar de nuevo en algún lugar lejos de aquí. Dante entró en la habitación y se colocó a mi lado. Úsalo con prudencia, porque es la última ayuda que recibirás de alguien de esta familia. Después de que el médico examinara a Marco y le diera algo para el dolor, tras lo cual cayó en un sueño inducido por los medicamentos, encontré a Dante en la terraza donde nos habíamos dado nuestro primer beso de verdad. Estaba de pie junto a la barandilla, con las manos agarradas al metal como si fuera lo único que le mantenía en pie. Gracias. Lo abracé por detrás y apoyé la cara en su espalda. Por salvarlo, por hacer algo que no querías hacer porque yo te lo pedí. Haría cualquier cosa por ti. Sus manos cubrieron las mías. Esta noche lo has demostrado. Arriesgué hombres, recursos, alianzas, todo porque me miraste con esos ojos y me pediste que fuera mejor de lo que soy por naturaleza. Tu naturaleza es mejor de lo que crees. Se giró entre mis brazos y la expresión de su rostro era cruda, llena de agotamiento y alivio, y algo que parecía adoración. Cásate conmigo. Las palabras flotaban en el aire entre nosotros, enormes e imposibles. ¿Qué? ¿Que me case contigo? Lo repitió, esta vez con más fuerza. No porque te esté obligando o manipulando o jugando a largo plazo, sino porque te amo. Porque me haces querer ser el hombre que mi madre esperaba que fuera, porque no puedo imaginar mi vida sin ti. Dante, sé que es rápido, sé que solo hemos estado juntos, realmente juntos, durante unos días, pero te amo desde hace 6 meses. He planeado toda mi vida en torno a tenerte en ella. Y esta noche, cuando irrumpí en ese almacén, solo podía pensar que si algo salía mal, si moría, quería que tú lo tuvieras todo. Mi nombre, mi protección, mi legado, todo. Estás loco. Pero yo sonreía entre lágrimas. Sacó un anillo de su bolsillo, una esmeralda rodeada de diamantes, antiguo y hermoso, claramente una reliquia familiar,
Era de mi madre. Mi padre se lo regaló cuando eran más jóvenes que nosotros ahora. Ella lo llevó todos los días hasta que murió. Y yo lo he estado llevando conmigo durante 3 semanas, esperando el momento adecuado para pedírtelo. Este es el momento adecuado, después de una guerra entre bandas y de que mi hermano casi muera. Este es el momento perfecto. Se arrodilló en la terraza, con las luces de la ciudad creando un halo detrás de él, porque demuestra que, pase lo que pase, estalle el caos que estalle, lo afrontaremos juntos. Así que, Mía Santoro, ¿quieres casarte conmigo? ¿Me dejarás pasar el resto de mi vida demostrándote que soy digno de ti? Lo miré. Este hombre hermoso, roto y peligroso que había orquestado mi secuestro y luego me había dado el mundo, que había aprendido mi pedido de café y guardado mis bocetos y me había amado con una intensidad que debería haber sido aterradora, pero que en cambio se sentía como volver a casa. Sí, la palabra salió ahogada por las lágrimas. Sí, hombre loco, posesivo y maravilloso. Me casaré contigo. Deslizó el anillo en mi dedo con manos temblorosas y luego se abalanzó sobre mí para besarme como si yo fuera aire y él se estuviera ahogando. Nos quedamos en esa terraza durante horas, abrazados mientras la ciudad despertaba a nuestro alrededor, planeando un futuro que parecía imposible solo unas semanas antes. Nos casamos 3 meses después en el jardín de la villa, rodeados de cipreses y rosas trepadoras. La doctora Rossi ofició la ceremonia, con lágrimas corriendo por su rostro mientras bendecía la unión. La lista de invitados era pequeña, en su mayoría familiares y socios de Dante, algunos amigos que había hecho durante mis estudios de historia del arte. Mi padre no fue invitado. Marco envió una tarjeta desde algún lugar de Sudamérica, deseándonos una felicidad a la que probablemente no se sentía con derecho. Llevaba el vestido de novia de mi madre, modificado para ajustarse a mi medida, y un ramo de rosas blancas. Dante llevaba un traje negro que le hacía parecer un príncipe renacentista y no apartó los ojos de mi rostro mientras caminaba hacia el altar. Cuando pronunció sus votos en italiano y luego en inglés, se le quebró la voz al decir, «Te quiero». Cuando le puse el anillo en el dedo, me di cuenta de que estaba exactamente donde debía estar. No atrapada, sino elegida. No encarcelada, sino querida. La recepción se prolongó hasta la noche, con champán y risas a raudales. Bailamos bajo las luces de colores mientras un cuarteto tocaba canciones de la época de mi madre. Dante me abrazó con fuerza, rozando mi sien con los labios mientras nos balanceábamos. ¿Feliz?, murmuró delirante. Me incliné hacia atrás para mirarlo. Aunque probablemente debería odiarte por el hecho de que soy feliz. Me secuestraste. Custodia protectora, corrigió con una sonrisa. Y técnicamente tú me secuestraste, a mí también. Me robaste el corazón aquel día en la galería y nunca me lo devolviste. Qué poético por parte de un jefe del crimen. Encarnamos a multitudes. Me hizo girar bajo su brazo. Además, tú sacas al poeta que hay en mí, entre otras cosas. Otras cosas. Arqué una ceja. El amante, el marido, el hombre que va a pasar esta noche demostrándole a su esposa lo mucho que la adora. Sus ojos se oscurecieron con promesas. Y todas las noches durante el resto de nuestras vidas, fiel a su palabra, nuestra noche de bodas fue perfecta. No solo por la intimidad física, aunque esa fue trascendental, sino por los momentos tranquilos entre medio. La forma en que me quitó el velo con manos reverentes. La forma en que me leyó a Dante Alighieri en italiano, mientras yo lo dibujaba a la luz de la lámpara. La forma en que me abrazó después, con su corazón latiendo constante bajo mi oreja y susurrándome planes para nuestro futuro. Estoy pensando en abrir la villa al público, dijo en la oscuridad. Convertirla en un museo, como siempre quiso mi madre. Podría ser conservadora, enseñar, dar a otros el regalo de la belleza que me has dado a mí. Y el otro negocio, tras el tatuaje de su brazo, las obligaciones familiares. Estoy trabajando en la transición a empresas legítimas. Llevará tiempo. No se puede abandonar un imperio de la noche a la mañana. Pero quiero que nuestros hijos hereden algo más que violencia y secretos. Me levantó la barbilla. Quiero que tengan lo que nosotros no tuvimos. Seguridad, opciones.
La libertad de convertirse en lo que quieran ser. Hijos, la palabra hizo que mi corazón se acelerara. En plural, al menos tres. Su sonrisa era juvenil. Yo era hija única. Me sentía muy sola. Quiero una casa llena de pequeños artistas que discutan sobre Caravaggio durante el desayuno y traigan a casa gatos callejeros. Una visión muy específica. He tenido 6 meses para planearlo. Me besó suavemente. 6 meses imaginando cada detalle de nuestra vida juntos, y ahora puedo vivirla. 5 años después, estaba en el jardín de la villa, viendo a nuestra hija perseguir mariposas mientras nuestro hijo dormía en mis brazos. El museo había abierto 2 años antes, atrayendo a estudiosos y amantes del arte de todo el mundo. Dante había logrado convertir la mayoría de sus negocios en empresas legales, restaurantes, inmobiliarias, importación y exportación de productos legales. Seguía teniendo conexiones con el viejo mundo, seguía inspirando respeto y a veces temor. Pero había construido algo nuevo, algo limpio para que nuestros hijos lo heredaran. Tiene tus ojos, dijo Dante, acercándose por detrás para abrazarnos a los dos. Y tu terquedad. Se negaba a dormir la siesta porque las mariposas eran más importantes. Me pregunto de dónde has sacado esa terquedad. Me recosté contra él. No podía ser del hombre que orquestó un elaborado cortejo de meses que incluyó un secuestro. Custodia protectora, corrigió automáticamente, haciéndome reír. Y funcionó, ¿no? Estás aquí. Feliz. Mía. Tuya. Me giré entre sus brazos, con cuidado de no despertar al bebé, aunque técnicamente tú también eres mía. Así es como funciona el matrimonio. El mejor trato que he hecho nunca. Me besó suave y dulcemente, aunque para ello hubiera sido necesario recurrir a algunas tácticas de negociación poco convencionales. Nuestra hija se acercó corriendo, exigiendo mostrarnos una mariposa que se había posado en su dedo. Dante se agachó a su altura, señalando los dibujos de sus alas, explicándole la metamorfosis y la belleza, y cómo a veces las cosas más extraordinarias provienen de lugares inesperados. Los observé juntos, a mi hija y al hombre que una vez había sido un extraño, luego un monstruo, luego un amante, y finalmente un marido y un padre, y me maravillé de cómo se había desarrollado la vida. El camino había sido tortuoso, había comenzado con engaños y desesperación, pero nos había llevado hasta aquí, a este jardín, a esta familia, a este improbable final feliz. Esa noche, después de que los niños se durmieran, Dante me encontró en la biblioteca, donde había estado dibujando, algo que seguía haciendo casi a diario, y apareció en la puerta como tantas otras veces. ¿Qué estás dibujando? Se colocó detrás de mi silla y miró por encima de mi hombro. A nosotros. Le mostré el boceto de aquella primera noche en la terraza. Cuando me pediste que me casara contigo, dos siluetas recortadas contra las luces de la ciudad, el momento suspendido en grafito y sombras. Quería capturarlo antes de que el recuerdo se desvaneciera. El recuerdo nunca se desvanecerá. Cogió el cuaderno de bocetos y estudió el dibujo con la intensidad con la que abordaba todo. Es precioso, cara. Todos lo son. Señaló las docenas de bocetos enmarcados que cubrían las paredes. Nuestra vida juntos, plasmada en blanco y negro. Momentos capturados y conservados. Llevaba mi peor vestido esa noche, dije en voz baja. Intenté pasar desapercibida para que tu invitado no se fijara en mí, sin saber que él ya lo sabía todo sobre mí, que llevaba meses planeándolo. Y aún así te vi. Dejó el cuaderno de bocetos, me ayudó a levantarme, vio más allá del disfraz a la mujer que había debajo, la que miraba el arte como si tuviera las respuestas a todo, la que me hizo creer en posibilidades a las que yo había renunciado. ¿Alguna vez te arrepientes? Le pregunté cómo empezamos, los métodos que utilizaste. Consideró la pregunta seriamente. Me arrepiento de haberte hecho daño, de haberte asustado, de no haber encontrado una forma de estar contigo que no implicara manipulación y fuerza. Sus manos me acariciaron la cara. Pero no me arrepiento de tenerte, de amarte, de construir esta vida contigo. Aunque pudiera volver atrás y cambiar cómo empezamos, no lo haría, porque cada momento,
Incluso los dolorosos nos han llevado hasta aquí, y aquí es bastante perfecto. Me estiré para besarlo, aunque todo hubiera empezado con el peor vestido que tenía y un jefe de la mafia fingiendo ser otra persona. Daniel nunca fingía. Profundizó el beso, haciéndome retroceder hacia el escritorio. Era simplemente Dante, sin el peso de todo lo demás. El hombre que llegué a ser cuando estaba contigo. Hicimos el amor en la biblioteca, rodeados de libros y bocetos, y la vida que habíamos construido a partir del caos. Y después, envueltos el uno en el otro, mientras la luz de la luna se filtraba por las ventanas, me di cuenta de que todas las decisiones, desde aquel primer café hasta decir sí en la terraza, pasando por elegir quedarme cuando podría haber huido, me habían llevado hasta aquí, hasta nosotros, hasta la eternidad. Dante trazó patrones sin sentido en mi hombro. Su voz era suave en la oscuridad. Te amo, Mia Caruso. Todas tus versiones, la chica de la galería, la mujer de la cafetería, la esposa en mis brazos. Todo ello, siempre. T'amo, le susurré, sintiendo el italiano en mi lengua. Mi Daniel, mi Dante, mi hogar. Afuera, el mundo seguía sumido en el caos. Pero aquí, en esta villa llena de arte, amor y familia, habíamos creado nuestra propia obra maestra. No era perfecta, demasiado desordenada para eso, demasiado marcada por nuestro complicado comienzo, pero era nuestra, real, verdadera. Y al final, eso era mejor que cualquier cuento de hadas.